Buenas tardes, estimados alumnos. El día de hoy vamos a continuar con las clases de las plantas más importantes que existen en el territorio peruano y que son usados en medicina tradicional. Continuando con achiote. Han visto ustedes la planta, que es una hermosa planta que al abrir se encuentran varias semillas de color rojo. Vamos a continuar diciendo que su cultivo es en el trópico, en México, en Caribe, Argentina, Brasil, hasta en Asia. La química y farmacología es un colorante en la cobertura de la semilla. Tenemos colorante soluble en grasas, es la vixina, y el colorante soluble en agua, que es la orellina. La vixina con los carotenoides da el color rojo y la orellina con los flavonoides da el color amarillo. En la industria de los laboratorios vamos a ver que el achiote está presente o es usado en los laboratorios Hansen, Pfizer, Peris, compañía. Es la semilla la que se usa. Se ha visto que el achiote contiene proteínas, azúcares, celulosa, grasas, vitaminas A, B y C. Además contiene calcio, fósforo y fierro. Acá vemos en la planta, al abrir las semillas, y acá vemos la forma ya recolectada del achiote. Los usos populares del achiote tenemos como repelente de insectos, se usa para las quemaduras, para las cicatrices deformantes, para la disentería, para la fiebre, en la diabetes, colorante de alimentos, también colorante de los labiales, esmalte de uñas, lociones y aceites para el pelo. Vemos acá que hay una variedad de usos, tanto como medicamento y también como parte integrante de los cosméticos. Acá vemos el achiote. También es usado en la mantequilla, en los chocolates, en los helados, en los bizcochos, en los postres en general. También el achiote puede ser usado en las conservas de carne, de pescado, de los embutidos, en los licores, en los vinos, en las gaseosas. También puede ser usado en los tintes para madera, para barnices, en las ceras, para el betún de zapatos, en los colorantes de velas. También ya vimos en la clase anterior en los tintes de los tejidos, de las telas, de las sedas. También por ser una hermosa planta, así como vemos aquí, es usado en los adornos de los parques y de los jardines.
La ruda o graveolens viene del nombre reveu, que quiere decir liberar, poner en libertad. Libera a los pacientes de enfermedades y maleficios. En América Latina tenemos la ruda de Castilla. Acá vemos, estas son las ramas de la ruda y los preparados o infusiones de ruda. Vemos esta planta, acá vemos la planta, es un color verde intenso, es un subarbusto de un tamaño de 40 a 110 centímetros, o sea, relativamente mediano tamaño. Vive varios años esta planta y el fruto es una cápsula también con semillas. El olor de esta planta es fuerte y penetrante. Vemos la historia de la ruda. Su origen es del Mediterráneo y al Perú. Esta ruda, esta planta fuerte, llegó con los españoles. Hipócrates dice, la ruda es resolutiva, es diurética y es alexiteria contra los venenos. También vemos que la ruda se usa en los ritos del exorcismo, contra la histeria, en la disminución de la libido también. Su cultivo de la ruda en el Mediterráneo oriental, en el Asia y América Latina. Y hay 3 formas de sembrar la ruda. Podemos usar las semillas, que son unas cápsulas amarillas. Se puede sembrar por estacas, o sea, los palitos de la ruda, o divisiones del tallo, el propio tallo con su raíz se divide y se puede plantar de esa forma. O sea, hay 3 formas de plantar la ruda, como es las semillas, las estacas o las divisiones del tallo con la raíz. Esta planta, que es de un color intenso y de un olor también penetrante, florea a partir del 2º o 3er año de haberla sembrado. Los usos populares de la ruda tenemos, esta es la planta de la ruda, vemos sus cápsulas, la flor amarilla. Es usada bastante en las supersticiones, en los ritos mágicos. Vemos que los chamanes usan bastante la ruda, por ejemplo. También vemos, también es usado como, aparte de los ritos mágicos, como emenagogo. Por ello también es usado como contraceptivo, como sedante, es un buen antiespasmódico. También se puede usar como repelente contra la sarna, la intoxicación, puede dar temblores, mareos, ataxia. La química de esta planta de la ruda, vamos a ver que contiene flavonoides. Por tal motivo,
puede ser usado para las enfermedades de la permeabilidad capilar. Su acción farmacológica estimula la mucosa uterina, es insecticida como repelente, también puede ser usado en el tópico en heridas infectadas. La ruda tiene una acción antimicrobiana que puede ser efectiva en problemas contaminados o infectados con la Escherichia coli y con el estafilococo. Ahora vamos a pasar a la papaya, bien conocida en nuestro medio, bastante consumida en nuestro medio. Su nombre, Carica papaya. En la historia de la papaya vemos que es originaria de América tropical, en toda la Amazonía peruana. Antes era de uso doméstico, por ejemplo, en la ensalada de frutas, en jugo de frutas. La importancia de la papaya que contiene la papaína, un componente químico muy importante obtenido de esta planta o de este fruto grande que es la papaya. La planta de la papaya, acá vemos una imagen de la planta de la papaya grande, generalmente puede tener de 8 a 10 metros de altura, el tallo de 15 a 20 centímetros de diámetro. Las flores son masculinas, femeninas, hermafroditas y neutras. Cultivo en cualquier clima tropical o subtropical. Produce al año a partir del primer año empieza a producir y puede producir 20 años. 20 a 40 frutos por año. El uso popular o uso de la papaya en la medicina popular, tenemos, como decíamos, es un fruto de mesa, en la ensalada, en jugos, contiene la vitamina A, B y C, es antiparasitaria, en la disentería, en la piel, en las verrugas, en la peca, o también puede ser usada en el pique o nido de la nigua. Vamos a ver la química y farmacología de la papaya. La papaya con la glicerina es usada para la psoriasis, para la hiperhidrosis, en la limpieza de las manos y de la axila. La papaya también puede ser usada para limpiar las heridas, llagas infectadas, en la faringitis grave, en la difteria. Se puede usar la papaya, podemos usarla como jabón, y por su acción que aumenta la contracción uterina como abortivo, principalmente las semillas. En el estreñimiento, la planta tiene acción proteolítica sobre la carne, sobre el huevo. Es también usada como antihelmíntica. La importancia de la papaya también vemos que se puede usar
en las úlceras tórpidas, contra los abscesos, en los callos, en las verrugas. Actúa en el músculo cardíaco semejante a un digital. Deprime la actividad auricular a través de su compuesto químico, que era la carpaína. Tiene también acción relajante sobre la musculatura lisa de los bronquios, del útero, del intestino. También tiene acción amebicida. Y ya pasamos acá para el uso industrial. En la industria, por ejemplo, acelera la maduración del caucho. Se usa en las curtiembres, en los cosméticos, en las gomas de mascar y también, al igual que el achiote, se puede usar en la seda, en las lanas. Ahora vamos a ver una planta que también es muy importante y tiene efectos interesantes, que es el ricino. Miren, la planta es bonita también. Quizás muchas veces pasa desapercibida esta planta, puede estar frente a nosotros y no sabemos la importancia de esta planta, como es el ricino o higuerilla, Ricinus communis, o garrapata de perro. Es un nombre que le han puesto, garrapata de perro. Es una planta silvestre en todo el mundo, llamada también tártago, castor bean, castor oil. La historia, el ricino, esta planta de ricino, nació en la India y en África, y al Perú llega del África. Acá vemos esta planta bonita, sus hojas, miren cómo son las hojas. Es una planta que llega a medir de 12 a 15 metros de largo. Tiene las flores en forma de espigas. Su fruto es una cápsula ovoide con frutos rojos muy vistosos. La semilla tiene un aspecto de una garrapata. La semilla tiene alto porcentaje de aceite. Acá vemos, es especial. El cultivo de ricino se cultiva de 0 a 200 metros de altura. Es resistente a la sequía y hemos visto que tiene alto contenido de aceite. El aceite de ricino es bien conocido. Este aceite de ricino produce o tiene características como son expresión en frío, expresión en caliente de la semilla, hervido de las semillas en agua y con solventes industriales. Su uso en la medicina popular y en general vamos a ver como medicamento, puede ser usado también como veneno, como laxante, como purgante, contra los males sobrenaturales, como anticonceptivo, como abortivo. Aumenta la producción de la leche, algo muy bueno, sobre todo para una madre que da a luz, tiene a su bebé y a veces no puede dar de lactar o tiene poca leche. En las quemaduras, en las descamaciones, en el brillo del pelo, inclusive
ayuda a mantener la cantidad de pelo, evita la caída del pelo, además da el brillo. En el caso de otitis, conjuntivitis, reumatismo y también en los hemorroides. En las dolencias respiratorias también. Vemos que el ricino es usado en bastantes enfermedades, en bastantes males o en bastantes sintomatologías, y también es muy bueno para mantener el brillo del pelo y también evitar la caída del pelo. La química y la farmacología del ricino tiene el ácido linoleico, el ácido oleico y el ácido palnútico. Tiene minerales, agua, glucósidos, enzimas. La toxoalbúmina llamada ricina es tóxica y se encuentra en las semillas. Puede producir hemorragias, puede producir trombosis. Las flores y las semillas producen asma y urticaria. Acá vemos también que el ricino es usado en la industria. Por ejemplo, en lubricantes de aviones, en los purgantes para niños, en los lápiz labiales, en los frenos hidráulicos, en los plásticos, en las pinturas, barnices, lacas. También es usado en las cremas, lociones para el pelo. Como les decía, existen lociones con diferentes nombres desde la antigüedad que contienen el aceite de ricino para echarse al pelo, para evitar la caída del pelo, para aumentar el brillo del pelo. En los jabones y en las fragancias. En los tintes de lanas, en los tintes de algodón y también en la tinta de imprenta. El ricino también es usado en las cintas mecanográficas, en la industria del cuero, en los sustitutos del caucho, aislantes eléctricos, imagínense tantos usos que tiene el ricino, en los papeles matamoscas, en el aceite que ilumina las lámparas, o que es usado bastante en las lámparas, que nos ayudan para la iluminación, en el papel, en el cartón. O sea, vemos acá que el ricino tiene bastantes usos, tanto en la medicina popular y también en la industria. Ahora vean esta planta, esta flor. Acá vemos también esta semilla, se puede decir, esta cápsula, que corresponde al chamico. El chamico es el Datura stramonium de alto contenido de alcaloides. En la botánica del chamico vemos que su origen es en el Perú. Es del grupo de las solanáceas del género Datura alcaloides, semejante a los floripondios. Los nombres que tiene el chamico son chamico, chamisco, estramonio,
manzana del diablo, trompetilla y hierba de los brujos. En la historia del chamico o estramonio, que es bien conocido en medicina popular y bien usado, el estramonio, en el siglo XVI los herbolarios indígenas lo usaron para narcotizar y adormecer. Es una planta que mide de medio a 1 metro de altura. Las flores tienen un olor desagradable. El fruto es una cápsula con espinas rígidas y las semillas son de color negro. Los usos populares del chamico: es un narcótico, es tóxico a grandes dosis, tiene 3 usos: el humo de las hojas para el asma. En los pueblos indígenas, en la antigüedad, bastaba hacer secar las hojas, después prender y a inhalar este humo del estramonio, y permitía abrir los bronquios, ¿no? O sea, curar el asma. Como infusión, antiespasmódico, antidiarreico y también para el vómito. Y también el estramonio ha sido usado, y todavía en algunos lugares es usado para el Parkinson. La acción o la química y farmacología del chamico, vemos y hemos dicho que contiene los alcaloides, la iosamina y la escopolamina, contiene ketonas, ésteres, y su acción principal es que inhibe el parasimpático, dilata la musculatura bronquial, por eso es usado en el asma, paraliza la musculatura digestiva, puede deprimir el sistema nervioso central, la presión arterial y la respiración. El estramonio puede ser usado como antídoto contra los insecticidas fosforados. Entonces, en algunos sitios, las personas fumigan las chacras, los cultivos, y en muchos casos no se protegen. Por ejemplo, no usan botas adecuadas, no usan mandilones, de repente no usan máscaras. Entonces, mientras están fumigando, pueden inhalar los órganos fosforados, y como antídoto de importancia es el chamico o el estramonio. Tiene alcaloides, tiene iosiamina y tiene la escopolamina. Es la importancia de su acción farmacológica. El chamico también es usado en forma industrial en estos medicamentos que ustedes conocen muy bien, y es usado bastante en la actualidad, que es la escopolamina y la atropina. Antiguamente, los cigarrillos Andrews tenían chamico. Eran cigarrillos bastante conocidos, bastante famosos, sobre todo en los tiempos antiguos, ¿no? En los años 60, por ejemplo. El cultivo del chamico es en los valles de la costa. Acá tenemos otra planta que todos conocemos, es el eucalipto. Estas son unas hojitas del
eucalipto. Ustedes conocen el eucalipto, las hojas, es bastante comercializado, vendido así en ramas, obtenido en ramas. Tiene un olor también fuerte. Para muchos este olor es agradable. El eucalipto proviene del Eucalyptus globulus. El eucalipto proviene de Australia y ha sido traído al Perú. Es uno de los árboles más altos que mide de 60 a 80 metros. En Australia y Tasmania, imagínense, 150 metros. En la química del eucalipto tenemos el aceite de eucalipto. Contiene lineol y el monoterpeno. Los usos medicinales populares tenemos los taninos. Es muy importante saber que el eucalipto contiene los taninos. Entonces vemos que el eucalipto tiene como usos medicinales populares varios usos, y especialmente vamos a ver que es por el contenido de taninos que tiene el eucalipto. Justamente estos taninos va a darle la propiedad al eucalipto para el uso en procesos dentríficos como antiséptico, especialmente para las encías. También sirve para las inhalaciones e infusiones en casos de laringitis, traqueitis y bronquitis, o sea, todos los procesos respiratorios. En las vías urinarias, en casos de indigestión, gastritis, como antipirético, ayuda en el tratamiento de la diabetes, en duchas vaginales, en procesos antirreumáticos y como repelentes. El eucalipto es usado también en la industria. Ya sabemos bastante sobre esta planta que es tan grande y se aprovecha la madera. También como insecticida, en perfumería, en los jabones, en los insumos de limpieza y también en esta crema, ungüento para las vías respiratorias que se llama el Big Vaporub. En enjuagatorios que llevan el nombre de Listerine, que es muy útil en los enjuagatorios bucales. También conocemos el mentolatum, que se usa bastante para frotar el cuello, el tórax, a veces alrededor de la nariz, en los casos de resfrío. También como antiflogistina. También en caramelos, hay caramelos con sabor a eucalipto, confites, en los chicles, en las gaseosas, en los licores que tienen sabor a eucalipto. Los caramelos que son bien especiales, sobre todo cuando uno tiene un proceso respiratorio, estos caramelos ayudan a sentirse mejor. Acá vemos las plantas inmensas de eucalipto, como decíamos, en Australia son más grandes todavía.
En el Perú se cultiva en la cuenca del Mantaro. Hay 20.000 hectáreas de eucalipto. 17.000 están en cercos y 3.000 están en laderas. Ahora vamos a pasar a una fruta conocida en nuestro ambiente peruano, en Latinoamérica, es la piña. La piña o Anonas comosus. La piña es silvestre, proviene del Amazonas, de nuestro territorio peruano. También tiene el nombre de Bromelia ananas, Bromelia comosa, Ananasa sativa, Bromelia pigna. Y vemos que en el Amazonas la piña también se le dice achupaya, janá, cancán, abacací. En cuanto a botánica, tenemos que la piña tiene un tamaño de 0.60 a 1.20 metros de altura. Crece en suelos arenosos a 1500 metros sobre el nivel del mar. Miren acá la piña, es bien bonita, parecen adornos. En cuanto a la historia, proviene del Caribe. Hay consenso entre los paleobotánicos que la piña es del Amazonas. El cultivo es en el Amazonas. Se reproduce en forma asexual por hijuelos. Es muy importante los usos en la medicina tradicional. La piña es usada como antiparasitario, antiinflamatorio, faringitis ulceradas, heridas infectadas, necróticas, ablanda los callos. El jugo es antidispéptico, es digestivo. También es un buen purgante por su acción sobre la musculatura uterina, es abortivo y menagogo. Se considera la piña como un buen diurético. También se usa en las venerias y como adorno. Como adorno, por ejemplo, en los buffets vemos que la piña es bien decorativa, en los matrimonios, etc. La piña, química y farmacología de la piña. Contiene lacarosa, lebulosa, contiene proteínas, vitaminas A, B y C. Alcaloide, la 5-hidroxitristamina, proteasas, bromelina, trixinas vegetales, oxalato de calcio. La piña, la papaya y el ojé son antiparasitarias. Acá vemos otra planta importante, es pequeña, es muy importante por sus usos medicinales, que es la hierba luisa. La hierba luisa o Sphingophocoon citratus es de África, India, Caribe y Perú. Mide 1 metro de largo por 2 centímetros de ancho. O sea, es bien delgada, parecen tiras. ¿Ven? Es delgada, larga y delgada. Se cultiva en Guatemala, India, Brasil, Honduras. En el Perú, en la selva alta, Chanchamayo y el Alto Guayaga.
En Lima se dice que se cultiva en Huachipa. La hierba luisa tiene usos populares, como vemos, sudorífero, es anticatarral, es un buen digestivo la hierba luisa, es antiespasmódico, como un saborizante, tiene rico sabor para tomar en infusión, por ejemplo, es un antipirético, antimalárico. Se dice que se reportaron que se usó la hierba luisa en pacientes que tenían malaria y reportaron que tuvieron una evolución favorable. Más no se ha hecho más estudios sobre ello para que sea concluyente. Tiene acción similar a la insulina, es usada para la limpieza de la boca, como antirreumático, emenagogo, diurético y como repelente. En la industria, el mayor productor mundial de hierba luisa es Guatemala. La hierba luisa contiene el aceite esencial, la ionona es el perfume sintético, la ionona B para la síntesis de la vitamina A. Entonces tenemos que en el aceite esencial, la hierba luisa tiene la ionona, tanto X como B. Una produce el olor para un perfume y la otra en la síntesis de vitamina A. También la hierba luisa se usa para jabones, gaseosa, saborizante, desinfectante, insecticidas y para forraje. La hierba luisa, química y farmacología, contiene los onoterpenos borneol, camfor, citral, acetato de citronelol, mentol, terpinoleno, etc. Alcaloides y tiene una acción insulínica. La hierba luisa, sus acciones son fungicida, bactericida, contra el estafilococo, Escherichia coli, Bacillus subtilis. Acción tópica en la dermatitis, en las quemaduras, en las úlceras tórpidas. También se puede usar como preservativo de mezclas. Ahora pasamos a esta planta que se denomina paico. El paico es el Chenopodium ambrosioides. Chen viene de ganso y podos de pie. Formas de pata de ganso. Los nombres provienen de quechua y aymara, México, Asia y África. Habla castellano o portugués. Botánica del paico. Mide de 50 a 60 centímetros. Sabor acre. Es astringente. Es picante. Las flores en pequeños racimos. Acá vemos en pequeños racimos o glomérulos. La historia del paico es conocida en el Perú y los aztecas la usan como saborizante.
La química del paico. El aceite esencial de paico o quenopodio contiene el ascaridol. Es un monoterpeno responsable del aroma y acción parasiticida y tóxica. El ascaridol es el componente importante del paico. Su cultivo es en las zonas tropicales y subtropicales, en el Perú, en la costa, en la sierra y en la selva, desde los 0 a 3000 metros sobre el nivel del mar. Los usos populares del paico es por el aceite de quenopolio, es tóxico. El aceite esencial es antiparasitario, emenagogo, antiespasmódico en la tos, asma, bronquitis, en las hemorroides, en el eritema solar y como repelente. Las formas de uso del paico como infusión, polvo de semillas, hojas en polvo, supositorios, jarabe y como pasta. Farmacología del paico. Tiene acción antihelmíntica por el componente del ascaridol. Acción tóxica del aceite del quenopodio, hepatotóxico, neurotóxico, cardiodepresivo a altas dosis o en el uso continuado. Antiespasmódico, relajante de la musculatura lisa, contra la pseudomonas, Escherichia coli y el estafilococo. Las saponinas contra la influencia. Se dice que el paico, esta planta del paico, curó al Inca Atahualpa. También tiene el uso como repelente. Ahora vamos a ver el conocido palillo o cúrcuma. El palillo o cúrcuma es la cúrcuma longa, según la clasificación de Linneo en el siglo XVIII. Cúrcuma y turmérico, habla inglesa y francesa. Camotillo, jengibre amarillo en América Latina. Palillo en el Perú. Es familia de las zingiberáceas, en la cual se encuentra el quio o jengibre. Es color amarillo. También tiene el nombre de carcón en hebreo, curcún en árabe y carcán en persa. Acá vemos que es como un tubérculo y el producto o cúrcuma es este, que es el palillo o cúrcuma. En la botánica se propaga por rizomas, aroma a pimienta, a quión, a naranja seca y a jengibre. En la historia, el origen de Asia se reproduce por rizomas con la mano del hombre. Está en los escritos médicos chinos del siglo VII, persa y árabe del siglo X, Europa del siglo XIII y llegó a América con los españoles. La química del palillo o cúrcuma contiene proteínas, grasas, hidratos de carbono. El pigmento, cuando madura y seca,
Vamos a ver los derivados, la curcumina, el difenulolilmetano para hacer papel tornasol, el aceite esencial de la cúrcuma como saborizante, como aromático, la oleoresina de la cúrcuma, polvo anaranjado oscuro. El uso es, ya sabemos que el uso del palillo o la cúrcuma es culinario y en perfumería. Los cultivos en clima tropical, subtropical. En la India es un alimento y medicina. Es usado bastante en medicina para proteger o elevar las defensas en el ser humano, para elevar las defensas. Es un producto antioxidante muy bueno. También es usado como amuleto, como afrodisíaco. Se propaga, hemos dicho, por rizomas. En la India se cultiva en huertos de mangos y cocos. La cosecha de cúrcuma se da a los 8 o 9 meses. La India es el mayor productor de palillo o cúrcuma. En el Perú se usa más como condimento desde las épocas antiguas hasta el día de hoy. Es conocido como un condimento para dar el color a las comidas y también el sabor. Más el color que el sabor. Pero sabemos en la actualidad su uso en medicina como un producto o alimento antioxidante que va a ayudar a mejorar el sistema inmunitario y de tal manera va a mejorar las defensas contra las enfermedades, inclusive contra el cáncer. El palillo o cúrcuma es un buen antiinflamatorio. Se puede usar en las escoriaciones, heridas, dermatitis, en el acné, en los forúnculos, en las picaduras de insecto, mordeduras de serpiente, en las úlceras tórpidas, en las contusiones, torceduras, también en el reumatismo, en la conjuntivitis, en la bronquitis, enfermedades del hígado. Es un buen antioxidante, es un antidispéptico, emenagogo abortivo, es un antiparasitario, ayuda o se usa en los pacientes con diabetes, con sífilis, en la lepra, es un diurético, es un antipirético. También en los cosméticos y también en las ceremonias mágico-religiosas. Eso es todo, muchas gracias.